hermanos, y vamos a abrir la palabra de Dios en el Salmo 87. Salmo 87, dice así la palabra del Señor. A los hijos de Coré, salmo, cántico. Su cimiento está en el monte santo. Ama Jehová las puertas de Sión, más que todas las moradas de Jacob. Cosas gloriosas se han dicho de ti, ciudad de Dios. Sela. Yo me acordaré de Rahab y de Babilonia entre los que me conocen. He aquí Filistea y Tiro con Etiopía. Este nació allá. Y de Sión se dirá, este y aquel han nacido en ella, y el Altísimo mismo la establecerá. Jehová contará al inscribir a los pueblos, este nació allí. Sela. Y cantores y tañedores en ella dirán, todas mis fuentes están en ti. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Damos una breve meditación de este Salmo 87. El Salmo inicia con estas palabras: a los hijos de Coré, salmo, cántico. Este salmo, hermanos, así como otros salmos, fue entregado a los hijos de Coré. Se refiere a los descendientes de Coré, de este hombre que se rebeló contra Moisés. Pero estos coreitas, estos descendientes de Coré, en el tiempo de David eran los porteros, los porteros que guardaban el umbral, la entrada del tabernáculo y posteriormente del templo. Pero además de ser los porteros, los coreitas, hermanos, eran músicos y cantores de renombre. Así que al entregarles esos salmos, estos coreitas iban a hacer un buen uso de esos salmos en la adoración. Recordemos que cuando Coré se rebeló contra Moisés, el Señor literalmente abrió la tierra y se lo tragó a él y a los que estaban junto con él, junto con sus moradas, junto con sus bienes. Pero hermanos, los hijos de Coré, ellos fueron guardados por la gracia soberana de Dios. Y entonces, ante tal misericordia, estos coreitas estaban llenos de gratitud y entonces ellos decidieron dedicarse a la música sagrada, al servicio del Señor, a fin de que sus vidas, habiendo sido preservadas por el Señor, permanecieran consagradas a Él. Miremos el Salmo. El Salmo inicia diciendo, su cimiento está en el monte santo. Pero hermanos, una mejor traducción la encontramos en la Biblia de las Américas, que nos dice, en los montes santos están sus cimientos. Y ahorita vamos a entender este versículo 1, hermanos, porque aquí el salmista parece comenzar de una manera abrupta. No nos dice a qué se refiere con el cimiento, no nos refiere qué es lo que está cimentado, cuál es el monte santo, pero vamos a verlo con calma. La primera pregunta que podemos hacer es, ¿qué fue lo que hizo que esos montes fueran santos? Y bueno, hermanos, hay referencias en la Escritura de varios montes santos.
Recordemos primero a Moisés. Moisés, hermanos, una ocasión que iba cuidando a las ovejas de su suegro, llegó al monte Horeb, y ahí en ese monte Dios se le apareció de una manera extraordinaria, de una manera especial. El Señor se manifestó en una zarza, ¿recuerdan? Una zarza encendida en llamas, pero que no se consumía. Entonces eso llamó la atención de Moisés, y cuando Moisés se acerca, el Señor le dice: Moisés, quita el calzado de tus pies, porque la tierra que pisas, tierra santa es. Así que, hermanos, la presencia de Dios es lo que hizo santa a la tierra de Horeb. Una manifestación especial de Dios y un trato de Dios con el hombre hizo que ese lugar se volviera especial. No que Horeb, no que ese monte tuviera en sí mismo algo especial. Se volvió un monte santo porque Dios manifestó ahí su gloria en ese llamado que hizo a su siervo Moisés. Después de esto, Moisés atiende el llamado del Señor, va a Egipto, rescata al pueblo de Israel de esa esclavitud. Y dice la Escritura que cuando vienen, una vez habiendo cruzado el Mar Rojo, Moisés y el pueblo llegan a las montañas del Sinaí. Y ahí en uno de esos montes, que conocemos como el monte Sinaí, ahí Dios, nuevamente, hermanos, se manifiesta de manera especial, condesciende con el pueblo, condesciende con su siervo Moisés y da la ley al pueblo. Y entonces, hermanos, ese monte, el monte Sinaí, se vuelve un monte especial, un monte santo, tierra santa. Y nuevamente vemos estas dos cosas ahí, hermanos. La gloria de Dios manifestándose en ese lugar, su presencia especial, y la condescendencia de Dios con su pueblo, con su siervo Moisés. Y hermanos, también en Génesis 22 encontramos otro monte de gran significado. Génesis 22 nos describe lo que ocurrió en uno de los montes de la tierra de Moriah. Acompáñenme ahí, por favor, hermanos. Génesis capítulo 22, versículos 1 y 2. Génesis 22, versículos 1 y 2. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah, y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Entonces, hermanos, vemos aquí otro monte, el monte de Moriah, y ese monte se vuelve santo también. ¿Por qué, hermanos? Porque nuevamente en ese monte de Moriah, el Señor se manifiesta de una manera especial, y el Señor le muestra su gloria a Abraham, proveyendo a ese sustituto, proveyendo para el sacrificio. Y nuevamente vemos lo mismo, hermanos. La gloria del Señor, la presencia especial del Señor en ese lugar y la condescendencia de Dios con su siervo. Y ese lugar entonces, ese monte, se vuelve un monte santo, un monte especial. Entonces, hermanos, si vemos esto, si consideramos esto, esto nos va a ayudar a entender el significado de Sión cuando lleguemos ahí. Ahorita hemos visto que esos lugares se han vuelto tierra santa, se han vuelto lugares especiales porque la gloria de Dios está ahí.
porque Él se manifestó en una presencia especial, obrando para el bien de su pueblo, de sus siervos. Después de esto que aconteció con Abraham, mucho tiempo después, cuando David fue confirmado como rey, él estaba en su labor de conquista, y él con muchos hombres llegó a Sión, a la ciudad de Jerusalén. Pero ahí en Sión estaba lo que se conoce como la fortaleza de los jebuseos, es decir, esa región, esa ciudad de Jerusalén estaba ocupada por los jebuseos, que eran enemigos del pueblo de Israel. Pero dice la Escritura, hermanos, que David tomó la fortaleza de Sión, conquista Jerusalén, e incluso al David saber que ahora esa tierra era posesión suya, David nombra a esa ciudad con su nombre y la llama la ciudad de David. Así que Sión, Jerusalén, la ciudad de David son sinónimos. Y más tarde David, con ese deseo de que la gloria de Dios se expandiera, de que el reino de Dios se expandiera, David tiene el deseo de en esa ciudad, en un monte, establecer el templo de Dios. Era su deseo, establecer un lugar de adoración para que de todos los pueblos vinieran a esta ciudad especial a adorar a su Dios. Pero dice la Escritura, hermanos, que el Señor le prohibió construir ese templo a David debido al derramamiento de sangre que caracterizó su reinado. Así que ese honor, ese privilegio se lo da a su hijo, se lo da a Salomón. Así que Salomón construiría el templo en ese monte, en el monte Sión. Y dice en Primera de Reyes 9, del 1 al 3, yo se los leo: cuando Salomón hubo acabado la obra de la casa de Jehová y la casa real y todo lo que Salomón quiso hacer, Jehová apareció a Salomón la segunda vez como le había aparecido en Gabaón, y le dijo Jehová: yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre, y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Así que, hermanos, en ese monte de Sión, nuevamente vemos lo mismo. Ese monte se vuelve especial, ese monte se vuelve tierra santa. Dios condesciende con David, Dios condesciende con Salomón. Y como dice ahí, hermanos, esa promesa a Salomón: yo estaré ahí, yo pondré mi nombre en ella para siempre. Y regresemos al Salmo, por favor, hermanos, Salmo 87, versículo 2. Ahora podemos entender un poquito mejor esto. Dice el Señor en el salmista en este versículo 2 del Salmo 87, ama Jehová las puertas de Sión más que todas las moradas de Jacob. Aquí hay una distinción, hermanos, entre las puertas de Sión, entre ese monte y las moradas de Jacob. Las moradas de Jacob se refiere a todo el pueblo de Dios, a todo Israel. Todos eran amados por Dios, por supuesto, pero dice aquí este salmo que Jehová ama las puertas de Sión más que todas las moradas de Jacob. ¿Y qué era especial en Sión, hermanos? ¿Por qué hay ese amor especial del Señor a ese lugar en particular? Hermanos, porque en ese lugar, sobre el monte Sión, en la ciudad de Jerusalén, estaba ese lugar de adoración. Ese lugar donde el pueblo de Dios se reunía para adorarle a Él y para Él manifestarse de una manera especial
así como lo había hecho con Abraham, así como lo había hecho con Moisés, así como lo había hecho con el pueblo de Israel. Ahora el Señor en este lugar, en Sión, se iba a manifestar de manera especial cada vez que su pueblo se reuniera para adorar su nombre. Así que este lugar se volvió especial. Y dice en el versículo 3 de este salmo: cosas gloriosas se han dicho de ti, ciudad de Dios. Y miremos el Salmo 48, hermanos, por favor, para que veamos algunas cosas de las que se decían de esta ciudad de Dios. Salmo 48, versículos del 1 al 3. Salmo 48, versículos del 1 al 3. Grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra es el monte de Sión a los lados del norte, la ciudad del gran rey. En sus palacios Dios es conocido por refugio. Así que, hermanos, el monte Sión, llamado también la ciudad del gran rey, era especial. Nuevamente, hermanos, no porque la ciudad en sí misma fuera especial, no por sus edificios, no por algo físico, sino porque la presencia de Dios estaba ahí. Porque Dios condescendió, hermanos, y vino a ese lugar y mostraba su gloria y se encontraba ahí con su pueblo. Dios hizo que esa tierra fuera especial, hermanos, y que sus moradores, que los que se reunían ahí, pudieran sentirse privilegiados. Ahora la pregunta aquí es, ¿y qué tiene que ver eso con nosotros el día de hoy? ¿Qué tiene que ver eso con nosotros hoy en un lugar muy alejado de Jerusalén, muchos siglos después de aquellas glorias de esta ciudad? Hermanos, tiene que ver mucho. Tiene que ver mucho porque el Nuevo Testamento nos muestra, hermanos, que esta ciudad de David, que el monte Sión, que ese templo estaba anticipando algo, estaba tipificando algo mucho más grande, algo mejor. Estaba tipificando, hermanos, a la Jerusalén celestial. Estaba tipificando a la iglesia. Miren lo que dice Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12, versículos del 22 al 23. Aquí el autor de Hebreos acaba de mencionar que no nos hemos acercado al monte Sinaí, y dice en el versículo 22, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Así que aquí vemos, hermanos, el verdadero significado de Sión, el verdadero significado de la ciudad del gran rey. Hermanos, la Jerusalén celestial es la iglesia. La ciudad del Dios vivo es la iglesia, como dice aquí en el versículo 23, es la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Son los espíritus, como dice al final del versículo 23, los espíritus de los justos, hechos perfectos. Así que esto tiene un gran significado para nosotros, porque es la iglesia de Dios. Pero hermanos,
la iglesia de Dios también tiene una expresión visible, que es lo que nosotros llamamos iglesia local. Así que eso también, hermanos, está tipificando a la iglesia local, también encuentra su significado en la congregación de los santos. Dice nuestro Salmo 87 en el versículo 3, cosas grandes se han dicho de ti, ciudad de Dios. Y hermanos, esto debe decirse de la iglesia de Cristo, cosas gloriosas. Y las cosas gloriosas están escritas en su palabra. ¿Qué es lo que se dice de la iglesia local? Pablo le dijo a Timoteo en 1 de Timoteo 3:15 que la iglesia es la casa del Dios vivo, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Y esto es algo glorioso. La gloria de la iglesia no está en algo físico, no está en el lugar, no está en la tierra. La gloria de la iglesia, hermanos, es que es columna y baluarte de la verdad. Se le dio a la iglesia esta preciosa tarea de ser defensora, de ser baluarte, guardadora de la verdad, portadora de la verdad y también transmisora de la verdad. Hermanos, la iglesia local es el lugar especial porque es donde el pueblo, donde la congregación se reúne para adorar a Dios. Porque es el lugar donde Dios se manifiesta de una manera especial a nosotros y nos colma de bendiciones. Es el lugar donde Dios ha establecido que se lleven a cabo sus ordenanzas. Regresemos ahí al Salmo 87, versículos 4 y 5. Yo me acordaré de Rahab y de Babilonia entre los que me conocen. He aquí Filistea y Tiro con Etiopía, este nació allá, y de Sión se dirá, este y aquel han nacido en ella, y el Altísimo mismo la establecerá. Jehová contará al inscribir a los pueblos, este nació allí. Aquí se narran, hermanos, se nombran, 5 naciones que fueron enemigas del pueblo de Israel, que fueron enemigas de Dios. Primero se nombra a Rahab, que se refiere a Egipto. Egipto, como ya lo comentamos y sabemos bien, esclavizó al pueblo de Dios en el principio. Babilonia destruyó a Jerusalén, exilió al pueblo de Dios. Y Filistea, Tiro y Cus, ellos conspiraron contra Israel. Así que estas naciones simbolizan a las naciones de la tierra y a los enemigos de Dios. Y este salmo dice, hermanos, que de Sión se dirá, este y aquel han nacido en ella. ¿A qué se refiere esto, hermanos? Se refiere a que los gentiles gozarían de ser ciudadanos de esa ciudad especial, de la ciudad del gran rey. Y esto, por supuesto, hermanos, nos incluye a nosotros. Esto nos incluye, porque nosotros estábamos lejos de esa ciudadanía, ajenos a Dios. Pero dice en Efesios 2, versículos 12 y 13, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Y ahora somos ciudadanos, hermanos, de la Sión celestial, de la ciudad especial de Dios. Nuestra ciudadanía ahora está en los cielos. Pero, ¿sabes cómo Dios va a hacer que esos que están lejos sean hechos cercanos a esta ciudadanía de Israel? ¿Cómo es que se va a decir este y aquel han nacido en ella?
¿Sabes cómo Dios va a hacer que esos que están lejos sean hechos cercanos? Hermanos, de acuerdo a este salmo, dice que es a través de la iglesia. Que de ella, de Sión, de la iglesia, ellos vendrán y serán ciudadanos. Que aquellos que están lejos se acercarán a la ciudad del gran rey. Es a través de la iglesia, a través de los que ya somos ciudadanos de la Sión celestial, de los que hemos hecho cercanos por la sangre de Cristo, que los enemigos de Dios, que los que están lejos, vendrán. Hermanos, la iglesia es el instrumento poderoso de Dios para salvar a los pecadores. Es a través de la iglesia, hermanos, que se proclama el evangelio. La iglesia es la portadora del evangelio. Dice en 2 de Corintios 4:7 que nosotros tenemos un tesoro en vasos de barro para que la excelencia sea de Dios y no de nosotros. Y finalmente dice este salmo, Salmo 87, versículo 7, y cantores y tañedores en ella dirán, todas mis fuentes están en ti. La ciudad de Sión, hermanos, estaba construida alrededor de estanques, alrededor de manantiales. Y cuando un viajero llegaba de lejos a la ciudad, pues veía esos manantiales, veía esos estanques como oasis. Y así, hermanos, Dios nos ha conducido a Sión, nos ha hecho nacer de nuevo como ciudadanos de Sión y nos ha dado a beber de esos manantiales. Cristo dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Cristo dijo a la mujer samaritana, el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y hoy podemos decir, por gracia, que todos nuestros manantiales están en Cristo, que Él ha saciado toda nuestra sed, que por gracia no volveremos a tener sed jamás. Pero hermanos, es en la iglesia local donde somos saciados completamente, donde somos saciados de una manera especial. Mira el Salmo 36. Salmo 36, versículos del 7 al 9. Dice el versículo 7, cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa, y tú los abrevarás, les darás de beber del torrente de tus delicias, porque contigo está el manantial de la vida. Es en la iglesia, hermanos, donde somos completamente saciados de la grosura de Dios. La grosura, recuerdan, hermanos, era lo que se guardaba en los sacrificios, lo mejor de los sacrificios de los animales, eso no se quemaba, eso era apartado porque era lo mejor, era dedicado al Señor. Y el Señor nos dice que de la grosura de su casa somos completamente saciados. Y esa grosura es Cristo, hermanos. Tú los abrevarás, les darás de beber del torrente de sus delicias. Cristo, hermanos, Cristo es esas delicias de las que cada semana, cada día del Señor, Él nos da de beber y nos sacia. Cada domingo, en ningún otro lugar del planeta, solamente en el lugar donde la iglesia de Cristo se congrega,
ahí, hermanos, ahí es donde Dios está de manera especial. Y no hay un mejor lugar, no hay un mayor lugar en la tierra que la iglesia local. Porque es aquí, hermanos, donde Dios manifiesta su presencia, su gloria de manera especial para con su pueblo. Él condesciende con su iglesia y entonces este lugar se vuelve santo, hermanos. Este lugar es tierra santa. Así que, como Dios le dijo a Moisés, quita tu calzado, hermanos, nuestro comportamiento también debe ser santo. Nuestro comportamiento también debe ser solemne, reverente, porque este lugar es lugar santo, hermanos. El Señor está con nosotros y es un privilegio estar aquí en la casa de Dios. Cada uno de nosotros, como ciudadanos de su pueblo, tenemos muchos motivos, tenemos todos los motivos del mundo, hermanos, para celebrar una fiesta de adoración. Porque Cristo murió por nosotros, porque todos nuestros pecados han sido perdonados en Él. Y ahora, hermanos, somos herederos, somos ciudadanos de la Jerusalén celestial, somos herederos de esa gloria eterna. Así que como dijo el salmista en el Salmo 84, versículo 4, bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Sigamos alabando a nuestro Dios, hermanos.